Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky. Bienvenidos a la clase 6. ¿Están complacidos con el progreso que han hecho en su recuperación? Esperamos que sí. También reconocemos que en ocasiones cuando recordamos el pasado, surgen recuerdos dolorosos y hacen daño. Pero hay algo que deben comprender. Y es que, en realidad, el dolor es un obsequio para ustedes. Es la manera que Dios tiene de mostrarles que estas experiencias dolorosas pueden ser sanadas. La emoción negativa puede ser removida del dolor del pasado. Una vez que podemos identificar el dolor y el problema, puede ser sanado. Es como ir al doctor, porque saben que tienen un dolor, pero no conocen el problema. Y hasta que el doctor descubre qué sucede, no puede darles la prescripción correcta para solucionarlo. Ahora están transitando ese proceso de diagnóstico. Y sí, puede ser doloroso. Pues es casi igual que en el mundo físico. El dolor es un obsequio. Porque si no supiera que algo está, si tuviera un cuchillo en mi dedo y presionara mi dedo y fuera muy afilado, si no sintiera dolor allí, cortaría mi dedo sin saber que sucede algo malo. Eso es cierto. Entonces el dolor es un obsequio. Es una señal de alerta. Y eso es mejor aún. Una sí. señal de alerta de que algo está mal. Y en este proceso de recuperación, lo que hacen es descubrir lo que está mal, para que puedan saber cómo repararlo. Y créanlo o no, hoy les daremos la oportunidad de descubrir algo más de lo que está mal. Veremos las necesidades emocionales básicas de un niño. No olviden que hablamos de un periodo de tiempo entre la concepción y el final del 7º año de vida. Hoy les nombraremos las 12 necesidades emocionales. Y lo que queremos que hagan es escuchar y que luego procesen en el grupo cómo recibieron esas necesidades emocionales. Regresamos al mundo físico. Si no tenemos los nutrientes necesarios, las vitaminas necesarias, los minerales, etc., nuestro cuerpo comienza a fallar, o si no, a funcionar mal. Correcto. Las cosas no suceden de manera correcta o funcionan con dolor. Y lo mismo sucede con lo emocional. Hay ciertos nutrientes, o lo que llamamos nutrientes emocionales, que son críticos para que una persona sea saludable. Y al darlos, aun si no los recibieron en la niñez, pueden corregirlo en la vida más tarde. Recuerdo el principio de nuestro matrimonio. En las primeras 2 o 3 semanas de nuestro matrimonio, una experiencia que tuvimos que realmente me mostró, y más tarde nos mostró, lo dramático que no recibir los nutrientes emocionales es. ¿Y qué efecto dramático tiene en nuestras respuestas psicológicas? ¿O te refieres al incidente del té? Sí, tú y tu té, todo se arregla. Ya sabes, el té arregla todo. Exacto. Sabes, si estás enfermo, bebes té. Si estás bien, bebes té. Si estás deprimido, bebes té. Y si estás celebrando, bebes té también. El té es para todo. Y recuerdo una noche que dijiste, cariño, ¿quieres tú una taza de té? Y esa era una de las extrañas noches en la que no peleamos. Sí. Y yo dije, claro, beberé una taza de té. Y yo acepté. Así que entraste allí y regresaste momentos después con una taza de té en tus manos y te agradecí y dijiste, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Y dijiste otra vez, ¿cuál es el problema? Pareces enfadado. No estoy enfadado. Y me preguntaste otra vez y yo ya me estaba enfadando y me estás haciendo enfadar, te dije. Y recuerdo que nos tomó 10 años de revivir ese incidente una y otra vez hasta que comencé a comprender que cada vez que tú servías agua en una taza, yo me enfurecía en mi mente.
y tú sufrías las consecuencias de un problema irresuelto de mi infancia. Solo podemos reparar lo que comprendemos y conocemos de nosotros mismos. Lo que no comprendemos nos enloquece. Recuerdo que en el proceso de esos 10 años hubo una ocasión en la que yo preparaba el té. Dijiste, no me agrada ese sonido. Y yo te pregunté, ¿cuál sonido? Y dijiste, el té que sirves en la taza. Y por un tiempo, cada vez que preparaba una taza de té, me decías que no te agradaba ese sonido. Y esa era la manera que yo tenía de disipar un poco el enfado. Correcto. Descubrir, o intentar descubrir, lo que fue antes y que surge ahora. Y, finalmente, el recuerdo de estar detrás de la puerta de la habitación venía a ti. Y te diste cuenta que respondías en el momento presente al dolor del pasado. Desafortunadamente, todos los seres humanos lo hacen. Y también responden a la felicidad y las experiencias felices del pasado. Lo que fue antes es ahora. Y cuando no suplieron nuestras necesidades en la infancia, respondemos a esa negligencia hoy. Aun cuando es una negligencia percibida o un ingrediente percibido, esto es diferente a nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo, si recibe los nutrientes y percibe que no los recibió, igual obtiene los nutrientes, pero nuestra mente emocional es diferente. Correcto. Si percibimos que no lo recibimos, no lo recibimos. Correcto. Lo que percibimos, lo recibimos como si fuera real. Bien, ¿cuáles son estas 12 necesidades emocionales? Hablemos de una por vez. La primera es tener una madre y un padre. ¿Qué quieres decir con eso? Una madre y un padre. Dices que debemos tener una madre y un padre. Sí. Oh, yo tuve esa necesidad emocional. Pero terminemos. Presentes física y emocionalmente. Ambos estaban allí físicamente y también emocionalmente. Mi padre gritaba y se enfadaba y mi madre lloraba todo el tiempo. Esas son emociones. Pero ¿cuántas de esas emociones usaban para conectarse contigo? Solo los gritos y enfados de tu padre se conectaban contigo. Y la verdad es que cada niño necesita una madre y un padre que estén presentes en el hogar. Y no solo físicamente en el hogar, sino en contacto emocional con el niño. No sentados frente al televisor con el control remoto en una mano y el periódico en la otra, sin tiempo para el niño. ¿Sabes que hay una escuela de pensamiento que dice que los padres no son necesarios, pero en realidad son muy necesarios, en especial para los varones? Son el modelo de lo que debe ser un hombre. Pero también son necesarios para una niña. Exacto, porque la hija verá a su padre y descubrirá de sus reacciones hacia su madre cómo debe tratar un hombre a una mujer. Una madre es necesaria, es el modelo para la hija. La hija ve a la madre y dice, ella es yo soy ella. Yo seré como ella, caminaré en sus zapatos, jugaré con sus ollas y sartenes, haré lo que ella hace para poder ser como ella. Déjame interrumpirte un momento, Nancy. Nuestras hijas tuvieron una madre y un padre. ¿Correcto? Ambos presentes tanto física como emocionalmente. Yo intenté siempre conectarme con ellas. Pero no tenía la habilidad porque mis padres no se conectaban con sus hijos, no sabía qué hacer. Así que cuando sabía lo que hacía, que lo hacía mejor que mis padres, mis dos hijas se sentían rechazadas. Correcto. Porque no recibían la conexión porque yo jamás la había recibido. Lo ves, debes tenerlo antes de poder darlo. Debiste estar conectado con tu madre y tu padre antes de tener la habilidad y el conocimiento para conectarte con tus hijos. Queremos decirles tan solo una cosa más. Cuando vean la lista que tienen frente a ustedes, no se depriman por no haber recibido todos los nutrientes. Es reparable. Sí que lo es.
Y la segunda necesidad emocional es el amor. Un niño necesita ser amado y necesita tener la habilidad de amar a sus padres. ¿Qué es el amor? ¿Saben qué es? Es algo que flota en el aire, es un sentimiento, es etéreo, acelera el corazón, son mariposas, es todo color de rosas. No. ¿Qué es el amor? La mejor definición que Ron y yo hemos oído es que el amor es el poder dado por Dios para hacer lo que es del mayor interés de otros, a pesar de mis sentimientos. Entonces deben preguntarse si su madre y su padre hicieron lo mejor para el interés de ustedes O lo mejor para el de ellos. o para el de ellos. Esa es la pregunta que deben responder. ¿Ellos siempre hicieron lo mejor para ustedes o lo que era conveniente para ellos? ¿Cómo es que un niño, dijiste que necesitan amor, pero un niño también necesita amar? ¿Es cierto? Me agrada esa parte. Sé que sí. Cuando un niño es muy joven, un bebé, tiene su coordinación muscular no está refinada. Entonces estiran su pequeño dedo y tocan la nariz de mamá, y mamá quiere hacer eso con ellos. Y mamá les está dando un mensaje. Y el mensaje que da es molesto. No puedes amarme. Yo puedo amarte, pero tú no puedes amarme a mí. Yo, como madre, soy intocable. Y para un niño es un mensaje muy difícil de recibir y manejar. Un niño aprenderá que no debe acudir a mamá cuando se hace daño o siente dolor. Si la madre no es receptiva a esos sonidos que el bebé hace y también a ese dedo en la nariz que no se siente bien, pero que es la manera del bebé de decir te amo. Bien, el tercer nutriente emocional es la aceptación. ¿Qué significa eso? Ser recibido, oído, incluido, ser considerado importante. Yo recibí mucho de eso hasta los 4 años y medio, cuando mi padre regresó. Y cuando mi padre regresó, descubrí que era aceptada con condiciones. Si lo hacía a su manera y lo complacía, entonces me aceptaba. Pero si no, no lo hacía. Y pocas veces yo lo complacía. En mi casa no importaba. ¿Qué significa eso? No necesitaba ser aceptado porque yo alejaba a todos. Entonces no necesitaba aceptación, así que no me importaba. Incorrecto. Sí necesitabas aceptación, pero tú escogías responder a la falta de ella, resguardándote, alejándote de los demás, Pero para que no yo... pudieran hacerte daño. Pero aún así te hacían daño. Ese mecanismo de autodefensa era una broma. No funcionaba. No, en verdad. Si no, no hubieras incendiado la cochera y no hubieras lanzado cohetes y construido bombas. Supongo que tienes razón. Sí. El cuarto nutriente emocional es la afirmación. ¿Qué significa eso? Palabras y actos de aliento y elogio. ¿Cuántas veces les dijo su madre, cuántas veces su padre, que eran buenos niños? Eres un hijo fantástico. Estoy orgulloso de lo que haces. ¿Cuántas veces los elogiaron? O tal vez ese elogio fuera negativo también. Jamás lograrás nada. Jamás harás nada bien. Eres un bueno para nada. No sirves para nada. Y estoy sobornando a tus maestros para que apruebes.
Esos son elogios negativos, son frases de abuso emocional. Y la verdad es que un niño se elevará al nivel de expectativa al que lo pongan. Así que si siempre están diciéndoles que son tontos, que no son buenos, adivinen lo que serán. Tontos, estúpidos y malos. ¿Eso fue lo que oyeron mientras crecían? La quinta necesidad emocional es el apoyo. Una provisión de fuerza y el fomento para lograr cosas. ¿Quién era la persona que los alentaba? Piensen en su infancia. ¿Quién era la persona que los aplaudía? Yo tuve eso. ¿De veras? Sí, ¿Quién era? yo. Bien, ¿y qué hay de la señora Crabtree? Eso fue en 4º grado. Fue la única persona que recuerdo que en mi infancia me apoyó, podía ver en mi interior. Podía hacerlo, fue en 4º grado y halló algo bueno en mí y también pudo sacarlo de mi interior, pudo hacerlo. Jamás olvidé a esa mujer, jamás, eso... Ella está al principio de tu lista, ¿no? Está muy arriba. Lo sé. Fue la primera mujer en quien pude confiar en mi vida. Qué interesante. Y tú fuiste la segunda. Bueno, eso es un privilegio. Miro hacia mi infancia y creo que es probable que la persona que más me alentó fue mi madre. Me reafirmaba mucho. Y ella era maravillosa apoyándome en los proyectos que comenzaba. Y me decía que podía lograrlo y que podía vencer. También recuerdo una mujer que vivía cerca de mi casa que no era pariente, pero yo la llamaba tía Helen. Era cálida y me daba seguridad. Y podía ir a casa de tía Helen y me sentaba sobre su falda. Me daba algo para comer que hubiera preparado ella misma y me decía que podía hacer lo que yo deseara. Ella me dio mucho aliento. Me dio mucho apoyo también. Y darle eso a un niño significa pasar tiempo con él, descubrir cuáles son sus necesidades, sus gustos, sus deseos, y apoyarlos sin imponerles absolutamente nada. El siguiente es la confianza. Yo obtuve eso. Así es, cariño. ¿Cómo lo hiciste? No confiaban en mí. Ajá. Así que aprendí lo que era la confianza por desconfiar de todo y de todos. Así obtuve la confianza. Eso está al revés, ¿cierto? De cabeza y de adentro hacia afuera. El significado original es que deberías poder confiar en que tus cuidadores primarios cubrirán tus necesidades físicas, espirituales y emocionales. Pues yo no podía confiar en que me dieran eso, así que aprendí a poder confiar en la desconfianza. Ah, eso es muy confuso. Pero aprendiste que no necesitabas esa necesidad cubierta para confiar en los demás. O en nada. Excepto en ti. Es correcto. El único en quien podías confiar. ¿Tus padres eran confiables? ¿Confiabas en que suplirían tus necesidades? El siguiente punto es el conocimiento. Los niños necesitan recibir conocimiento e instrucción de acuerdo con su edad y su nivel de maduración. Los niños formulan esa pregunta favorita, en especial a los 4 o 5 años, y estoy segura que saben cuál es. ¿Por qué? ¿Saben por qué preguntan eso? Porque quieren la respuesta, es por eso. Por eso preguntan. Y si estamos ocupados diciéndoles, lo siento, estoy ocupado, regresa cuando seas mayor, eres muy niño para comprenderlo, o les decimos una mentira, como que la cigüeña trae a los bebés. Entonces el mensaje es que no eres digno de recibir esa información, que creen que no eres capaz de manejar la verdad y los hechos. Cada niño necesita información y se le debe dar a la edad en que sepan que puede comprenderla. Y debe ser la verdad. No es necesario el detalle, pero debe ser la verdad.
El próximo punto, el octavo en nuestra lista de nutrientes emocionales, es un toque nutritivo y seguro. Este es muy cercano y querido para mí. Y creo que es porque yo recibí mucho contacto seguro y nutritivo de mi madre, mi abuela y mi abuelo. Recuerdo que si estaba enferma, mi abuelo se sentaba en mi cama y frotaba mi mano con mucho cuidado, y me cantaba himnos. Mi abuela era cálida y me daba seguridad. Sí, ¿Tu abuelo se acercaba a ti y te hacía esto si te enfermabas? correcto. Era muy gentil y era muy tierno conmigo. ¿Y cómo funciona eso conmigo? Pues cuando crecía, solían decirme que dejara de llorar o me darían una buena razón para llorar, o que me compusiera y que me callara. Así que cuando te sentías mal en nuestro matrimonio, esperabas que yo te dijera, oh, pobrecita Nancy. Pues eso tal vez hubiera sido demasiado, pero al menos comprensivo y compasivo. Y no, oh, por Dios, supéralo. ¿Comprendes la diferencia? Sí, pero no estaba dentro de mis patrones de pensamiento. Sabes, la ciencia médica ha descubierto que masajeando a un bebé, tocándolo, el contacto de piel a piel aumenta la inteligencia de un niño. El contacto le da al niño la libertad de tener contacto con los demás y la disposición de aceptar el contacto de otros es en realidad el comienzo de la sexualidad. El contacto físico seguro es realmente importante para un niño, en especial en los primeros años de vida. Y en el primer año, cuando aprenden el 60% de lo que aprenderán. Entonces, para mí, verán, yo no recibí contacto seguro, o nada de contacto. Así que eso no me molestó para nada. Oh, claro que sí. Entraste a nuestro matrimonio con hambre de piel. Tú deseabas ser tocado. Pero lo triste es que cuando recibías contacto, lo rechazabas, porque no era normal para ti. No solo eso, sino que no podía confiar en Oh, sí, ti. era una mujer. Así es. Y podía escapar y abandonarte. abandonarme. Sí. No aprendemos mucho sobre esos primeros años de formación de carácter. Veamos ahora el punto 9, y es la dirección. Un niño necesita ser entrenado para gobernarse a sí mismo. ¿Cómo tomar decisiones para poder gobernarse a sí mismo? Algunos padres son muy dictatoriales y toman todas las decisiones por un niño. Y luego el niño crece pensando que es incapaz de tomar decisiones. Nuestros padres no tomaban decisiones por sus hijos. Así fue para ti, ¿no es cierto? Entonces tomabas tus propias decisiones. Y yo prefería tomar mis decisiones a hacer las cosas mal, a tropezar con la indecisión. Eso me enloquece. Toma una decisión. ¡Termina! Aunque fuera equivocada. Mientras que yo tiendo a pensar y a evaluar y a tomarme mi tiempo antes de decidir algo. Porque una vez que lo hacía, no podía estar equivocada. Debía tomar la decisión Para mí, tomar correcta. la decisión incorrecta me daba el privilegio de tomar otra. Sí, pero no había nadie allí que te dijera si tus decisiones eran buenas o malas. En cambio, en mi caso, yo tenía varias personas diciendo que mis decisiones estaban equivocadas. Y era muy doloroso para mí. Entonces, a medida que crecía, tenía que pensar con mucho cuidado antes de tomar una decisión. Veamos ahora el punto número 10, y es la participación. Cada niño necesita una madre y un padre que tengan tiempo activo y participación en los intereses del niño por el tiempo que sea necesario. Entonces la pregunta es, ¿tu madre y tu padre
te estudiaban para descubrir cuáles eran tus intereses y luego participaban activamente en esos intereses contigo? ¿O tuviste padres que se sentaban detrás del periódico y solo decían, ajá, ajá, y sabías que estabas hablándole al periódico y no a un ser humano que, aun cuando decía, ajá, no estaba en realidad escuchándote y tú no sentías que estaba participando contigo? El punto 11 es la sensación de seguridad. Para mí este punto es muy fascinante y realmente me concierne mucho, porque yo sé que muchos hogares son inseguros y lo son porque no hay una madre y un padre. Un niño recibe la sensación de seguridad de la relación amorosa entre su padre y su madre. Recuerdo cuando era una niña, entraba a una habitación y veía a mi madre y a mi padre abrazados, besándose, y yo solo reía, ya saben, pero pensaba para mí, eso es bueno. Ellos no van a divorciarse en poco tiempo. Yo no tenía temores sobre mi madre y mi padre tampoco, porque mi padre llegaba del trabajo, entraba y golpeaba a mi madre con fuerza. Ella volteaba y le daba un beso. Yo creía que eso era lo que tú deseabas. No funcionó, ¿cierto? Oh, me diste fuego. Sí. Fuego en tus ojos, que para mí es rechazo otra vez. Lo sé. No podías ganar si perdías haciendo las cosas bien. Pero el modelo de mi hogar era de mucha ternura. Y eso es no cuando duele. Y también me recordaba las ocasiones en que debía descubrir mi trasero para que mi padre me golpeara con fuerza. Me recordaba el dolor y la humillación de eso. Y entonces no era una buena manera de recibir una respuesta afectiva de mi parte, seguro. Pues para mí el afecto era dolor. Sí, lo comprendo. Y en último lugar, un niño necesita Yo algo. recibí mucho de eso. Sí, supongo que sí. Libertad a las edades y niveles de maduración apropiados. Un minuto. Tú tenías libertad, pero no en la edad apropiada. Y no en el nivel de maduración apropiado. La tuviste desde el primer día. ¿No es cierto? Sí, supongo que es cierto. Te mantenían en una cuna y más tarde en un corral infantil. Pero una vez que salías de allí, eras libre para hacer lo que quisieras hacer y a nadie le importaba. Mientras que en mi hogar me mantenían en el corral. A mí siempre me atendía un adulto. Mi madre, mi padre, mi abuela, mi abuelo. Estaba sobreprotegida. No me permitían tener una bicicleta o un triciclo, sí, con 3 ruedas. Pero cuando quise una bicicleta, un no rotundo. Me sobreprotegían. Y debía ser porque habían perdido un hijo. Mi hermano, cuando yo tenía 2 años y medio y sabían que no tendrían más. Entonces me sobreprotegían a mí. Comprendo la razón. Pero esa sobreprotección no me hacía nada bien. Así como tus grandes alas no te hacían bien a ti. Wow, es una larga lista, ¿cierto? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo fue para ustedes? Y ahora que la han revisado, ¿desean volver a ser padres desde el principio? Pueden hacerlo, de veras sí. que sí. Pero no con sus hijos, sino con ustedes mismos. Exacto. Cuando nos ocupamos de las necesidades que no fueron suplidas en nuestras vidas y comenzamos el proceso de maduración, podemos afectar dramáticamente a las personas a nuestro alrededor sin decir una sola palabra. Entonces es nuestro sentido de ser saludable, que afectará a todos, incluso a nuestros hijos. Es correcto, es la importancia de mantenerse en el proceso de recuperación. Ahora les aconsejamos que pasen un poco más de tiempo viendo esa lista. Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky.
y la doctora Nancy Rocky. Sanando las heridas.